Esta mujer no tiene un solo centavo y está a punto de perder su casa. Sin embargo, al inventar un trapeador especial, tendrá una oportunidad para hacerse millonaria. El problema es que su camino estará lleno de obstáculos, como demandas y problemas familiares. Y quizá, solo quizá, la tragedia está a la vuelta de la esquina. Esta película está basada en hechos reales. Verán, el sueño de Joy comenzó en el taller mecánico de su padre. Su infancia la pasó junto a su amiga Jackie, su media hermana Peggy, sus padres y en especial junto a la abuela Mimi. Aquí nuestra amiga inventaba todo tipo de cosas en su habitación. Una de las mejores invenciones fue una granja de papel, la cual le permitía soñar que al ser mayor tendría una enorme casa donde inventaría todo tipo de cosas maravillosas que ayudarían a la gente. Y saben, quizá ese sueño no estaba tan lejos como ella pensaba. Después de todo, ella tenía dos cosas muy importantes: creatividad y paciencia para lograrlo. Dejando de lado esto, Terry, su madre, por otro lado, pasaba el día evadiendo la realidad en su habitación viendo telenovelas. Mimi, consciente de esto y al ver todas las cualidades de su nieta, creyó que su deber era animarla. Por ello le aseguró que cuando creciera sería una mujer muy inteligente, se casaría con un buen hombre y sobre todo construiría todos los inventos que diseñaba en su cuarto, o al menos eso pensó, ya que con el paso de los años, ninguno de los sueños de Joy se cumplió. La realidad es que por cuestiones de la vida, había tenido que abandonar sus metas para cuidar a su familia. Pese a esto, Mimi seguía alentándola, asegurándole que aún tenía muchas oportunidades. Como sea cierto día al buscar entre sus cosas, Joy encontró un collar antipulgas que había diseñado años atrás. Esto la hizo recordar que no había podido patentarlo porque sus padres no la apoyaron. Sin embargo, de haberlo hecho, seguramente sería millonaria. Al fin y al cabo, tiempo después, una empresa patentó uno bastante similar. A Terry no le interesaba lo que decía su hija, por lo que se excusó diciendo que simplemente no sabía nada de patentes. Segundos después, mientras Joy limpiaba el desastre en la habitación de su madre, a la casa llegó Rudy, el padre de Joy. Verán, el sujeto había terminado con su pareja, por lo que ahora quería pasar una temporada ahí. Joy explicó que no había espacio para él. A fin de cuentas, Tony, su ex esposo, vivía en el sótano. Al oírla, Rudy le aseguró que esa no era la forma correcta de divorciarse, pero antes de poder responder, nuestra amiga notó como su padre comenzaba a pelear con su madre, sin duda una mala señal. Lo peor es que nadie parecía tener interés en la opinión de Joy. Los hijos de nuestra amiga fueron testigos de todo, así que para evitar más peleas, Joy guió al abuelo al sótano, aunque antes el anciano le dio su ropa sucia para lavarla. Sin duda, todos trataban a Joy como querían. Una vez en el sótano, Tony comentó que no quería vivir con Rudy. Después de todo, el anciano lo despreciaba por ser cantante de bares. Al instante ambos comenzaron a pelear, por lo que Joy sin dudar hizo una línea y se marchó, ya que además de todo ese problema también debía trabajar. Con lo que no contaba es que en eso llegaría Peggy, quien cada vez que la veía se burlaba de ella. Dejando esto de lado, el trabajo de Joy consistía en pasar el día entero en el mostrador de una aerolínea, donde siempre recibía malos tratos de los clientes. Como sea, una vez terminada su jornada, nuestra amiga se dirigió hasta el taller de su padre, en el cual justo al lado había un campo de tiro. Esto para Joy no ayudaba al negocio de su padre, aunque le agradecía que pese a los malos balances financieros, él hubiera ayudado con la hipoteca de su casa. Rudy, por otro lado, estaba ocupado intentando conseguir una nueva pareja a través de citas telefónicas. Fue de esa manera que conoció a Trudy, una mujer adinerada con la que de inmediato concretó una cita. Esa misma noche en casa de Joy, Rudy y Tony no dejaban de discutir frente a nuestra amiga. Fue solo hasta que Rudy se marchó que la pelea paró. Sin embargo, en ese momento nuestra amiga descubrió otro problema. Una tubería había explotado en la habitación de su madre. Al verlo, Joy supo exactamente el porqué. Lo que pasaba es que Terry siempre tiraba los cabellos de sus cepillos por la cañería, lo que terminaba tapando los tubos. Joy por supuesto intentó arreglarlo, pero el daño era tan grande que se vio obligada a llamar a un plomero. Tras esto, Joy comenzó a leer un cuento a su hija, regalo de la tía Peggy. Sin embargo, se dio cuenta que el libro trataba de las cigarras y cómo esos insectos se ocultaban bajo tierra durante 17 años. Este número le pareció tan familiar que la perturbó. Más adelante sabremos por qué, por lo cual decidió parar la lectura e ir a descansar. Su hija insistió en dormir juntas con la abuela, por lo cual la novela de su madre se incrustó en los sueños de Joy. En ellos ella asistía al funeral de sus metas y aspiraciones sobre ser inventora, sueños que su familia había destruido 17 años atrás al decidir divorciarse. Tras varios minutos su madre la sacó de esa pesadilla, aunque solo porque alguien tocaba la puerta. Esa persona no era otra que Jackie, su mejor amiga, quien se hallaba preocupada por ella. Al verla, nuestra amiga le confesó todos los problemas que había en su casa. Sin duda no sabía qué hacer. Esto las hizo pensar en un momento clave de sus vidas, la noche que Joy conoció a Tony. En aquella ocasión Joy se sintió sumamente atraída por el cantante de ascendencia venezolana. Con él se sentía especial, tanto que el sujeto la convenció de participar en un musical, algo que jamás hubiera hecho, y como es evidente, al poco tiempo se casaron. Rudy no estaba de acuerdo con esa unión, sin embargo, ella se encontraba segura de su decisión.
El día de la boda, durante el brindis, el propio Rudy se encargó de arruinar el momento, asegurando a su hija que con el tiempo se divorciaría. Y como sabemos, las palabras del hombre resultaron proféticas, ya que después de un par de años de casados y tras tener 2 hijos, Joe y Tony no se soportaban. Él solo quería cumplir su sueño de cantar en bares, mientras que ella no soportaba la idea de que no llevara dinero a la casa. Así que todo culminó en una amable separación. Según Joey, ese había sido el inicio de su desgracia. Mientras tanto, Rudy y Trudy celebraban el haberse conocido. Verán, la mujer poseía una gran fortuna heredada de su difunto esposo, un magnate de la moda, por lo cual invitó a Rudy a un viaje en yate junto a su familia. Solo había una condición: no llevar vino tinto, ya que podía dañar la cubierta del bote. Lo que no imaginaba Rudy es que el día siguiente Tony se presentaría con una gran caja de este. Rudy por supuesto no quería dejarlo subir, pero pronto el hombre la convenció con su acento y su canto. De esa manera todos comenzaron a navegar tomando un poco de vino, con tan mala suerte que las olas hicieron que las copas cayeran. Como imaginarán, la única que se molestó en limpiar fue Joey, quien al exprimir el trapeador terminó cortándose por el vidrio, aunque esto le trajo una gran idea. De vuelta en casa, nuestra amiga no podía dejar de pensar en ella, tanto que los demás miembros de su casa pensaron que estaba enferma. En ese momento llegó Toussaint, el plomero, quien estaba listo para arreglar la tubería. Terry, al escuchar que un hombre estaría en su habitación, pidió que pusieran una cortina para separarlos. No obstante, al escuchar que hablaba francés, se interesó en él. Dejando de lado esto, yo no dejaba de repasar su idea, tanto que mejor decidió dormir. En esta ocasión volvió a soñar con su yo de pequeña, quien sin dudar le reclamó por ocultar su parte inventora, pero sobre todo por ocultarse a sí misma durante 17 años. Esto le hizo comprender que debía tomar las riendas de su vida, por lo que al despertar de inmediato pidió a su ex esposo y su padre que abandonaran la casa. No era sano que ninguno de los dos estuviese en ese lugar. De igual manera le aseguró a su padre que quería hablar con Trudy, necesitaba que ella invirtiera en su nueva idea. Rudy no parecía muy convencido, pero ella le habló de todos los sacrificios que había hecho por él, como no ir a la universidad y ayudarlo en su empresa, sin mencionar que siempre lo dejaba quedarse en su casa cada vez que necesitaba. Ahora debía devolverle el favor. Acto seguido le pidió a su hija crayones y algo de papel. Fue así que al terminar de diseñar reunió a la familia en el taller y presentó su idea, un trapeador que se exprimía sin necesidad de tocar la parte absorbente. Al oírle ver los dibujos nadie entendió, sin embargo esto no atemorizó a nuestra amiga, al contrario, usando todo su empeño comenzó a crear el primer prototipo, y una vez estuvo terminado lo presentó ante Trudy. Estaba segura que sería un éxito. La mujer estaba interesada, aunque no desperdiciaría su fortuna así sin más. Por eso si quería que invirtiera yo debía responder 4 preguntas que su ex esposo siempre hacía antes de invertir. La primera era dónde había estudiado la preparatoria, sin duda una pregunta fácil de responder para nuestra amiga. La segunda consistió en decir quién había sido en la escuela, a lo que Joey respondió que había sido la mejor de la clase. Pese a ello, Trudy comentó que podría estar destinado a una vida de fracaso, y por lo que veía, hacia eso apuntaba su destino. Al oír esto, Peggy intervino, pero no para hablar bien de su hermana, sino en su contra. Según ella, Joey no tenía experiencia administrando negocios, por lo cual confiar en ella era una decisión sumamente irresponsable económicamente. A pesar de esto, Trudy continuó. La tercera pregunta era si estaba decidida a entregar ganancias 6 meses después de la primera inversión, a lo que claro, nuestra amiga dijo que sí. Por último, la cuarta pregunta fue un tanto extraña, creando un escenario ficticio. Joey, estás en una habitación y hay un arma sobre la mesa. La única otra persona en la habitación es tu adversario en negocios. Solo uno puede salir. Dime, ¿utilizarías el arma? Aunque le pareció algo raro, Joey aseguró que lo haría. Fue así que Trudy estuvo convencida. Hablaría con su abogado sobre patentes y estarían en contacto. Poco después, mientras Joey esperaba la investigación de la patente, su madre la sorprendió confesándole lo mucho que le gustaba la compañía del plomero, aunque como este había terminado el trabajo, debía irse, algo que la ponía triste. Dejando de lado esto, minutos después llegó Trudy con noticias. Su abogado había encontrado un sujeto en Texas. Bien, pues él representaba a un hombre de Hong Kong con una idea de trapeador muy similar a la suya. Él tenía la patente, por tanto si no querían una demanda debía pagar regalías al asiático. Además, ese hombre de Texas se encargaría de fabricar las partes plásticas del producto. Después de todo era la forma más barata de producir los trapeadores, ya que tenía una enorme fábrica. Tony no entendía cómo la misma persona dueña de la patente podía realizar las piezas, razón por la que sugirió contratar a un abogado especializado en patentes, sobre todo porque el abogado de Trudy se dedicaba a la industria de la ropa. Al oírlo, la familia de Joey dijo que no era necesario, así eran los negocios, y sin más comenzaron a trabajar. Evidentemente requerían mano de obra, fue así que contrataron a muchas inmigrantes latinas y comenzaron a tejer y a ensamblar, aunque los problemas no se hicieron esperar. Muchas de las piezas que enviaba Gerhard, el gerente de la fábrica, estaban mal hechas, pero aún así el sujeto exigía el pago por ellas. Joey por supuesto no estaba dispuesta a pagar miles y miles de dólares por errores, por lo que sin dudar le llamó. Sin embargo, el sujeto aseguró que las piezas salían mal por su diseño, por tanto debía pagarlas.
Molesta Joy dijo que no era su diseño, sino su error, así que no pagaría. Dejando de lado esto, una vez estuvieron listos los trapeadores, el siguiente paso fue intentar venderlos. El problema era que nadie aceptaba el producto en sus tiendas, y al intentar contactar con una compañía, el encargado comentó que nadie compraría trapeadores de $20. Joy explicó que era caro porque así nunca tendrían que comprar otro, era de la mejor calidad y estaba hecho para durar, a lo que el sujeto respondió con algo realista. Eso no era negocio para él, prefería que la gente comprara 100 trapeadores de $5 a solo uno de 20. Verán, no es secreto que muchos de los productos que usamos están diseñados para durar solo cierto tiempo. Ropa, electrodomésticos o un simple foco. ¿Podrían durar más? Claro que sí. ¿Les conviene a las empresas? Por supuesto que no. De esa manera tienes que comprar otro cuando el primero deja de servir. Continuando, Joy comenzó a vender trapeadores fuera del supermercado. Las personas parecían interesadas en ellos, sobre todo porque no tenían que tocarlo para exprimirlo y porque la parte que secaba se podía remover para lavar en lavadora. El problema fue que al no tener permiso la policía la desalojó y le decomisó varias de sus piezas. Al llegar a casa nuestra amiga sentía que todo iba de mal en peor, no tenía para pagar las cuentas y sus hijos estaban enfermos. Aquí Christy, su hija mayor, comentó que una chica se había burlado de ella diciendo que era una sirvienta que vendía trapeadores usados, a lo que yo respondió lo siguiente: hija, aunque fuera una sirvienta, ¿eso qué importa? El trabajo duro no es motivo de vergüenza. Además no son usados y sobre todo no permitas que eso te afecte. Tras esto nuestra amiga quería rendirse, pero entonces Mimi le dio apoyo y guía para continuar. Ella sabía que había nacido para el éxito. En ese momento llegó Tony con una idea. Tenía un conocido que trabajaba en una gran comercializadora, él los podía ayudar. Sin duda ambos emprendieron un viaje hacia allá, aunque ahí nadie parecía interesado en el producto, al menos hasta que Neil Walker apareció, él le daría una oportunidad. Esto por supuesto entusiasmó a Joy, sin embargo al mostrarlo los sujetos de la oficina parecían más preocupados en burlarse de ella que en ayudarla. Neil no quería que se llevara una mala impresión de ellos, solamente habían pasado un largo día. Aún así quería presentarse. Él era el encargado de seleccionar los mejores productos para los compradores, los productos que estarían en tiendas y por consiguiente en casa de las personas. Los productos que vendían eran accesibles, pero no de mala calidad, y su trapeador de plástico no parecía cumplir con eso. Al oírlo nuestra amiga defendió su idea, ese era el mejor trapeador del mercado, y para demostrarlo lo llevó a un baño real. Primero que nada era de plástico porque así era liviano, por tanto no se cansaba al trapear. Segundo, podía trapear todo de una sola vez porque era muy absorbente. Tercero, se podía exprimir sin tocarlo. Y cuarto, después de trapear el baño nadie querría llevar el trapeador por ahí contaminando. Por eso se removía la parte absorbente para echarlo en la lavadora. El hombre quedó tan impresionado que de inmediato le pidió fabricar 50,000 en una semana. Lo siguiente fue mostrarle el lugar donde se encontraba. Para él, en Estados Unidos todos los días lo ordinario se podía convertir en extraordinario, por eso podía pasar cualquier cosa. Por ejemplo, en ese lugar se unían productos y promotores, entre ellos el mejor era Todd, a quien se le dio la misión de mostrar al mundo el trapeador de Joy, aunque el hombre ni siquiera parecía interesarle. Tras esto Neil llevó a Joy hasta el set de televisión, lugar donde se promocionaban los productos. Fue ahí donde nuestra amiga miró de primera mano cómo sucedía la magia. Neil entonces le pidió que se fijara en las manos de la vendedora, era a través de ellas que lograron que la gente quisiera los productos. Joy evidentemente no estaba convencida, sin embargo al instante notó que el sujeto tenía razón, ya que de un segundo a otro todas las líneas telefónicas estaban a reventar. Tras esto Neil le pidió que leyera el contrato y pusiera manos a la obra. Como imaginará, nuestra amiga estaba emocionada. El problema es que su familia no estaba segura de la inversión, además Trudy solo estaba dispuesta a poner la mitad, por tanto si quería realizar los 50,000 trapeadores ella debía poner el resto. ¿Y cómo?, preguntó Joy, ¿acaso quieren que saque una segunda hipoteca de mi casa? Y sí, justo a eso la estaban orillando, por lo que al notarlo Molesta salió al campo de tiro y comenzó a disparar. Una vez hizo lo necesario para sacar adelante el pedido, Joy logró entregar 50,000 trapeadores, por lo que ahora solo era cuestión de esperar el comercial. Fue así que con toda la familia frente al televisor nuestra amiga ansiaba la llegada del éxito. Lástima que al comenzar el anuncio fue todo lo contrario. Todd ni siquiera sabía usar correctamente el trapeador, por lo que lo hacía ver como un producto complicado, y como imaginarán, ninguna llamada llegó. La decepción en el rostro de todos era más que evidente. Joy por su parte, a punto de desmoronarse, recibió una llamada de Neil. Sentía que el producto no se hubiera vendido, pero era obvio que era un mal producto. Al oírlo Joy dijo que todo era culpa de Todd, necesitaba otra oportunidad. Sin embargo, Neil no se la dio. Por este motivo, a primera hora del día siguiente, nuestra amiga condujo hasta las oficinas de Neil e insistió en ella misma presentar el producto. Neil no creía que fuera a funcionar porque no era famosa, a lo que Joy comentó que efectivamente era una mujer ordinaria, sin embargo no había nadie mejor para hacerlo. Debía recordar que ella lo había convencido a él.
Además, como había dicho, en Estados Unidos todos los días las cosas ordinarias pueden volverse extraordinarias. Esto convenció a Neil, pero antes debía pasar por vestuario y maquillaje, aunque claro la opción de la empresa no le gustó y prefirió vestirse como ella misma. Fue así que el momento de presentar su producto llegó. Lástima que al hacerlo, nuestra amiga quedó congelada por las cámaras. Evidentemente su oportunidad se escapaba de las manos, al menos hasta que una llamada llegó. Era su amiga Jackie haciéndose pasar por cliente. Realmente le interesaba qué era ese trapeador. Con esto nuestra amiga dio rienda suelta a su demostración, y con cada palabra que decía, las llamadas aumentaban y aumentaban. Neil al notarlo pidió enfocar las manos. Fue así que tras un poco más de 50,000 llamadas se contabilizaron, una cifra récord. La actuación de Joy incluso sorprendió a Neil, que secretamente aseguró que la joven llegaría bastante lejos. Al bajar del escenario Joy estaba envuelta en alegría y sorpresa, misma situación de Neil. Fue aquí donde le dijo que ahora serían amigos de negocios, por eso quería que hicieran una promesa. Si algún día se convertían en adversarios comerciales, seguirían siendo amigos, algo que ella aceptó. Al llegar la época navideña todo era alegría para Joy, estaba con la familia y los pedidos se incrementaban con cada una de sus apariciones en televisión, aunque como dicen, Dios da y Dios dispone. Cierta noche nuestra amiga recibió una llamada, por lo que de inmediato condujo a casa desesperada. Así es, debido a su avanzada edad, Mimi había fallecido. Durante el entierro Joy se enteró de otra mala noticia. La empresa que hacía las piezas continuaba aumentando los precios, por eso Rudy había enviado a Peggy como representante. Al volver la chica aseguró que había pagado las deudas y también había aceptado el incremento de precios, cosa que molestó a nuestra amiga, ya que con un mayor precio ellos no recibirían ganancias y al final terminaría más endeudada que al principio. Verán, la verdadera ambición de Peggy era sacar adelante una de sus ideas, aun si eso significaba sobreponerlo ante la idea de su hermana. Rudy parecía estar a su favor, cosa que molestó mucho más a Joy, quien ordenó a todos nunca hacer tratos en su nombre. Lo siguiente que nuestra amiga realizó fue viajar a la fábrica, donde notó algo bastante curioso. En una vitrina estaba su trapeador como si ellos lo hubieran inventado. Sin prestarle mucha atención habló con Gerhard, no pagaría el sobreprecio. Era obvio que tras notar su éxito en televisión habían decidido el precio por mera conveniencia. El encargado le respondió que no podía hacer nada al respecto, él solo respondía al hombre de Texas. Sabiendo que no sacaría nada de ese lugar, Joy solicitó los moldes originales, pero como imaginarán, no quisieron dárselos. Tras esto nuestra amiga pidió el baño, lo que ella no imaginaba es que la puerta trasera daría a los talleres. Sin pensarlo se escabulló, notando que no solo tenían sus moldes, sino también sus planos patentados por ellos, algo que no podía hacer, pues su patente era distinta. Al descubrirle el encargado llamó a la policía y Joy fue arrestada por entrar sin permiso. Como imaginarán, fue liberada rápidamente. Sin embargo, el nuevo abogado de patentes que habían contratado les dio una mala noticia. Estaban en graves problemas. Verán, al pagar regalías al hombre de Hong Kong, estaba aceptando que era su invento, por lo que este registró sus planos en una nueva patente, y aunque ella tenía los dibujos originales, era imposible hacer algo. Tony aquí comentó que se los había dicho, debían contratar un buen abogado de patentes, pero de nuevo nadie lo escuchó. Dejando de lado esto, el abogado comentó que lo único que podía hacer era afirmar que estaba en bancarrota para manejar el asunto. Para ella eso significaba rendirse, pero sin otra opción firmó a punto de llorar, asegurando a su hija que no debía seguir sus sueños porque el mundo no le permitiría conseguirlos. Esa noche decidida a no dejarse vencer, Joy se cortó el cabello y comenzó a investigar los papeles de las patentes, dándose cuenta de una cosa bastante interesante. Fue así que poco después citó al hombre de Texas en un hotel para hablar de su producto. Quería decirle que había hablado con el verdadero dueño de la patente, el hombre de Hong Kong, un sujeto de hecho bastante amistoso, y por alguna razón no sabía nada al respecto ni de regalías, ni de patentes, mucho menos de trapeadores porque simplemente no había hecho ni inventado ninguno. Eso significaba que todo era un caso de estafa, por tanto si no quería que llamara a la policía y una demanda debían llegar a un arreglo. Acorralado y descubierto, el sujeto dijo que devolvería la patente y todo el dinero, pero Joy no respondió. El sujeto entonces ofreció 50,000 extras, pero de nuevo Joy no dijo palabra alguna. Así que el sujeto derrotado comentó que 50,000 extras más intereses, lo que nuestra amiga finalmente aceptó. Con lo que no contaba es que Joy en su contrato solo pedía devolver la patente y el dinero, agregando así los 50,000 extras y los intereses. Claro que sí. Tras esto nuestra amiga salió con una sonrisa, y es que podría haber tolerado cualquier cosa, pero cuando tuvo que actuar, lo hizo sin dudar. En ese momento jamás imaginó todo lo que la vida le traería, y es que con los años nuevas invenciones vinieron a la cabeza de Joy, haciendo con ellas una enorme fortuna. Con este dinero pudo comprar una casa y crear un negocio, tanto que en poco tiempo se convirtió en la competencia de Neil.
Por otro lado, su familia continuó intentando pisotear sus sueños, incluso la demandaron por la propiedad de la compañía, pero ella fue más fuerte y logró sobreponerse. De igual manera se encargó de seleccionar nuevos productos de inventoras desconocidas para incluirlos en su catálogo, ayudando así familias emergentes a cumplir sus sueños. Y claro, ella cumplió su promesa, ya que a pesar de ser competencia, ella y Neil nunca dejaron de ser amigos, por lo que él le daba consejos y noticias sobre movimientos empresariales que podían beneficiarla. Pasados los años, ella conservaba algo de su niñez, la granja de papel que había sido su primer invento y que ahora, después de tantas derrotas y victorias, veía con melancolía. Y como dije, aquel día nunca imaginó que su nombre significaría éxito. Si quieres ver otra historia basada en hechos reales, te recomiendo Yo Soy Tonya, El robo del siglo, la fórmula ganadora de Jerry March, y claro, otra con Neil, a él no le gustas tanto. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de videos. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.